un poco la SOCIMI. La SOCIMI es una figura que existe hace 51 años. Con esto quiero transmitiros que no es un invento ni de una institución financiera, ni de un gobierno, ni de un partido político, ni de un sector. Es una cosa pues, que viene funcionando operativamente. Las SOCIMIs son conocidas internacionalmente como los REIT, los Real Estate Investment Trust. Alguien, no sabemos quién, las tradujo por SOCIMI, pero hemos llegado a la misma conclusión y cumplen todos los mismos requisitos que os voy a explicar. Las SOCIMIs y los REIT a nivel internacional son una figura que cumplen todas las mismas figuras. Lo primero que tenéis que saber que la SOCIMI no es un tipo de sociedad, es un régimen fiscal especial. Las SOCIMIs son unas absolutas y normales sociedades anónimas de cualquiera de las que podáis tener vosotros y que funciona de forma normal, como con el Código de Comercio y con el Código Mercantil, de forma ordinaria. Y esto es un régimen especial en el que cuando cumplamos una serie de requisitos que ahora os voy a comentar, pues en ese momento ya se pasan a obtener determinadas ventajas fiscales. Las principales ventajas fiscales que se obtiene es que los distintos reguladores a nivel macroeconómico lo que se interesa es que todas las SOCIMIs a nivel internacional cumplen unos requisitos, que son que tributan al 0% en el impuesto de sociedades, 0 o el 1% dependiendo del país en el que nos estemos dirigiendo. Yo creo que esto, bueno, pues está bien. Entonces, son unas sociedades, y lo digo porque me parece que hay aquí algún notario o también abogados, que sepáis, y los que asesoréis a tercero, son sociedades que son de carácter exclusivo y excluyente, dedicadas al arrendamiento de bienes de naturaleza urbana. Os voy a poner aquí para que la definición, la verdad es que dice bastante. Dale un poquito, aquí la tienes, mira. La definición lo define, son sociedades que se dedican a la tenencia o adquisición o promoción de activos de naturaleza urbana para su arrendamiento. Con esto vamos a quitar de un primer manotazo a todos los que tengan tierras, terrenos o bienes que no sean de naturaleza urbana. Esto no puede ser un coladero del sector inmobiliario en el que aterricen aquí pues, otro tipo de activos que puedan no ser puros en cuanto a su actividad de arrendamiento. Tienen que ser de naturaleza urbana, es decir, que paguen IBI. Para simplificarlo mucho, tienen que ser del IBI. Y se tienen que dedicar al arrendamiento. Con esto también vamos a excluir, como me ha pasado con alguna gente que se acerca a nuestra firma, pues es gente que, recuerdo uno de Galicia, pues que tenía, no sé si eran 200 o 300 apartamentos sembrados en la ría de Vigo y no era un patrimonialista. Era un pobre constructor que se había quedado pillado 15 días antes del IMAN y ni los va a alquilar ni los va a vender. Van a estar allí decorando la ría durante muchos años. Este no es válido para la actividad. O sea, que son unas sociedades que la propia ley regula que se tienen que dedicar al alquiler. Pero lo regula doblemente, os lo voy a explicar. Lo regula tan estrictamente que la ley establece que se tiene que dedicar al menos el 80% de los activos de la sociedad al arrendamiento, o sea que lo limita cuantitativamente, pero todavía le da una vuelta más, porque como en España apretamos mucho, he dicho el 80% y queda un 20% de libre disposición, pues la ley regula más y establece que al menos el 80% de los ingresos tienen que venir del arrendamiento o de las actividades afines a las que está colocada. Lo digo porque luego veremos algunas de las ventajas que tienen de las SOCIMIs y en algunas grandes que estamos realizando, que tenemos un 20% de libre disposición y ese 20% libre de disposición también va a conseguir las ventajas del 0%, entonces tengo gente que en ese 20% está metiendo verdaderas locomotoras de hacer dinero y en algunos casos ese 20% va a producir más ingresos que los que proporcionalmente le corresponde por el nivel de activos que debería tener. Entonces, os voy a pasar aquí a que expliquéis aquí. Mirad, estas son las características básicas, luego las desarrollarán Paco y José María en el aspecto ya un poco más mercantil y fiscal. Mirad, en España, como hemos sido los últimos en llegar, y como estamos en la segunda vuelta, porque la primera fue una cosa desconcertante, la verdad es que hablando con la gente que operaba en ese momento, nadie lo entendía, pero es que era una cosa
inaudita. Os he explicado que todos los REIT a nivel internacional, la principal característica, dentro de las 3 que tiene, que ahora vamos a comentar, es que tributan al 0%. No me preguntéis cómo, pero aquí tributaban al 19%. Entonces, pues claro, la gente, sobre todo los no residentes, los grandes fondos internacionales que intentaban comprar y operar en España, que operan mediante la figura del REIT, que sepáis, la mayoría de los grandes centros comerciales y muchos de los hoteles importantes en España, los propietarios son REIT, son grandes firmas que operan y operan mediante la figura del REIT que les permite sacar todos los beneficios. Bueno, pues afortunadamente hemos llegado los últimos, estamos en la segunda vuelta y hemos hecho absolutamente, y os digo fehacientemente y demostrado, con estudios de derecho comparado, en la actualidad la figura del REIT es en España absolutamente la más agresiva y la que tiene menos barreras de entrar. La principal barrera de entrada que veis es que es muy pequeña, sinceramente, son 5 millones de euros. Es una cantidad que, bueno, yo ni siquiera la dispongo, pero en términos inmobiliarios es una cantidad muy pequeña, no nos vamos a engañar, en términos absolutos, en dinero sí, pero en términos inmobiliarios es muy baja. Y segundo, se ha hecho para un solo inmueble. La anterior ley, tampoco voy a estar refiriéndome a un cadáver, pero tenía 7 inmuebles. Pero bueno, con un solo inmueble. ¿Esto para qué está hecho? Porque, como veremos más adelante, se están haciendo SOCIMIs como vehículo de venta de inmuebles, luego lo veréis. Entonces lo que está haciendo es que tenemos clientes que están metiendo un solo activo, que se suele meter, por ejemplo, un centro comercial, se suele meter un solo hotel, se suele meter un gran edificio, para que tú puedas hacerlo. A veces se mete un edificio porque no se ha hecho la división horizontal y entonces estamos todavía con una sola unidad, aunque estemos alquilando a 100 o 200. Por lo tanto, ya vemos que la barrera de entrada lo que se quiere hacer es que entre mucha gente. Todo lo que os voy a contar ahora es para invitaros a reflexionar, porque el espectro al que se dirige en España de ahorro, que ha sido siempre el sector del ladrillo, es muy amplio. Y lo que queremos es crearos una serie de inquietudes, y lo que estamos haciendo, nosotros trabajamos con parte del gobierno, trabajamos con comunidades autónomas, con empresas del IBEX 35, pero el núcleo duro con el que estamos trabajando son grupos familiares en la actualidad, empresas familiares que tienen, yo escribí un artículo que llama la SOCIMI de cercanía, ¿no? que tienen un patrimonio inmobiliario pues en Google Maps a 8 centímetros en la pantalla de donde vive el propietario. Pues si alguien vive en Córdoba, pues lo tiene relativamente cerca, y aunque le ofrezcas algo en Reus, pues se va a sentir incómodo, no lo domina. O sea que hay concentraciones muy potentes inmobiliarias en el núcleo donde hay conocimiento por parte del propietario. Y lo que queremos es que reflexionéis, porque ha cambiado el escenario por primera vez, hay una nueva figura realmente accesible y queremos que con estos puntos que vamos a contar, bueno, pues que nosotros estamos a vuestra disposición para plantearos a vosotros, o hay gente aquí de bancos y otros gestores que tenéis que ir un paso por delante para saber si hacéis o no SOCIMIs, y luego veréis con algunas cosas que os voy a decir. Estamos trabajando en grupos familiares y en estrategias. ¿Cuántas SOCIMIs hacemos? No si hago SOCIMIs o no, sino cuántas tengo que hacer. Ahora veréis por qué os lo cuento. Bueno, vamos, la siguiente característica es que tienen que cotizar en el mercado alternativo bursátil. Brevemente, y aun a riesgo de que simplifique demasiado, para los que no sepáis lo que es el MAP, y así entendéis un poco por qué estoy hablando yo y sabéis un poco a lo que me dedico en concreto dentro del mundo de las SOCIMIs. Veréis, lo simplifico, tenéis IBEX 35, mercado continuo y mercado alternativo bursátil, ¿de acuerdo? El mercado alternativo bursátil es un mercado que es imagen y semejanza de otros mercados que existen en las grandes plazas financieras. Opera para lo que podríamos llamar empresas de pequeña y mediana capitalización, ¿de acuerdo? Y en España tiene distintos segmentos que a lo mejor conocéis, pero no sabéis que pertenecían al MAP. Uno de los más conocidos es el de las instituciones de inversión colectiva, que es el de la SICAV. Por si tenéis alguna SICAV, algunos de los presentes, pues que sepáis que opera en el MAP. En España hay más de 3.500 SICAV en este momento, o sea que es un mercado bastante atractivo. El segundo, un poquito más oscuro, que no es tan público, es el de los fondos de capital riesgo.
Las instituciones de capital riesgo operan a través del MAP. El tercero es uno que está arrancando, lleva varios años arrancando, que hay todo tipo de empresas, que es el que es un poco más conocido, que se llama empresas en expansión, que son empresas que intentan acudir a los mercados de capitales para conseguir, mediante recursos propios, que entre la gente a participar y compre y venda las acciones. Y ha habido pues de todo, grandes éxitos, empresas que están yendo a Londres y a cotizar al Nasdaq, y hay otras pues que les va un poquito más regular. En marzo fue creado un nuevo segmento, que es el de las SOCIMIs, que es un poco de lo que vamos a hablar. Y ha habido otro recientemente que es el de para operar en renta fija. Entonces, cuando estamos en el MAP, el regulador entendió que, igual que operan en otras plazas, las empresas que acceden o que necesitan o que les obligan a acudir a este mercado, pues a veces no tienen toda la infraestructura, ni el conocimiento, ni la experiencia, ni los medios para cumplir todos los requisitos y todas las necesidades que hay para mantenerse en estos mercados. Y se crea una figura que es el asesor registrado, ¿de acuerdo? Y el asesor registrado es una figura que está autorizada, supervisada y regulada por la Comisión Nacional de Mercado de Valores y por Bolsas y Mercados, y somos una entidad delegada. Y este soy yo, esto es Armavex. Entonces, Armavex se constituye como una figura obligada que es necesaria que contrate el que necesita salir al MAP, y lo tiene que hacer además mediante consejo de administración, quiere decir que entra con un rango máximo de nivel de contratación y de conocimiento de la organización. O sea que no puede contratar al director financiero ni el consejero delegado, es lo que quiero decir. ¿Cuál es la función nuestra? Y es la que vais a ver ahora. Nosotros tenemos que hacer dos funciones. Una, velar para que el que se va a incorporar al mercado cumple todos los requisitos que se exigen para estar en él, y colaborar activamente con el, en este caso ya se denomina emisor, el que va a salir al mercado se llama emisor, para que elabore toda la documentación necesaria para hacerlo. Total, que esto ya es el MAP. Hemos visto que damos 5 millones, un inmueble, tenemos que cotizar en el MAP, y luego una de las características que tiene es que las SOCIMIs lo que quieren es que que no se produzcan embalsamientos de dinero en las SOCIMIs. Y por eso obliga a que se repartan dividendos. Es obligatorio el reparto de dividendos, porque dice, hombre, ya que no pagas en el impuesto de sociedades, lo que sí que te obligo es que lo saques a tus distintos accionistas, que son los que van a tributar. Por lo tanto, es obligatorio tributar. Luego se explicarán los distintos tipos de dividendos que se tienen que hacer. Explica brevemente también la parte esta que os estoy presentando, que vamos a intentar también aprender del pasado. Por lo tanto, vamos a mantener a unos cuantos metros de las SOCIMIs a los especuladores. Y la única forma, el especulador, el factor tiempo, sabéis que es el decisivo, y por lo tanto se lo vamos a prohibir. Y los inmuebles deberían estar, o deben estar, al menos 3 años en la SOCIMI para poderlos vender, con las plusvalías tributando al 0% como corresponde. Os voy a explicar en un gráfico cómo es el proceso en un gráfico que sé bastante mal, un gráfico para que veamos un poco. Lo tenéis en las presentaciones que tenéis por ahí, está más bien al final, lo vamos a comentar. Bueno, ¿cómo funciona alguien que dice, bueno, pues yo tengo patrimonio, o puede ser centros comerciales, o tengo naves, o tengo pisos, garajes, cualesquiera, ladrillo puesto sobre ladrillo en una zona urbana, no lo tenemos que plantear. Vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que invitamos, mirar, hacer una SOCIMI es una reestructuración muy importante del patrimonio familiar, muy importante, severa. Entonces, cuando vamos a entrar hacia una SOCIMI, vamos a remover a veces años de historia. Vamos a remover pues estructuras societarias que se han ido acumulando con el tiempo y que a veces pues no han sido tratadas con el rigor que pudiera ser necesario en determinados escenarios. Ha habido un paso del tiempo y vamos a entrar, y ya lo veréis, que entra el asesor registrado, entro yo, rodeado de unos alfiles que os voy a comentar, que vamos a meternos dentro de la historia del patrimonio familiar, y que viene muy bien. La verdad que las experiencias están siendo muy positivas. Bueno,
Lo primero que tenemos que pensar cuando vamos a hacer una SOCIMI es la parte de izquierda, justo la más pequeña y la que peor se ve, es la más importante. Mira, tenemos que plantearnos cuál es la situación fiscal. Tenemos que plantearnos qué tipo de inmuebles tenemos. ¿Por qué digo qué tipo de inmuebles tenemos? Por ejemplo, yo soy financiero, llevo 25 años en el mundo de las finanzas, en el mundo de la bolsa, y no soy inmobiliario, por lo tanto, los que seáis inmobiliarios os pido disculpas por la ligereza. Pero, ¿qué os quiero decir? En términos de inversor, y si algún día planteáis hacerlo, la venta de vuestra SOCIMI recién creada, que es para lo que está haciendo cada vez más gente, las SOCIMIs, ahora os contaré, la gente está haciendo SOCIMIs para vender los inmuebles, os lo anticipo, en esta primera ondanada. Pues, es decir, a los financieros no nos gustan las ensaladas. O sea, una SOCIMI que tiene 4 naves comerciales, 12 pisos, 75 plazas de garaje, medio local comercial, ese salpicón no es puro, no tiene identidad. Y entonces el que va a comprar y entiende de locales comerciales, pues no le gusta o no entiende de pisos y no paga el mismo precio, la misma prima de riesgo que te va a aplicar a uno, te la aplica a otra. Por lo tanto, unas cosas que nosotros invitamos a reflexionar, que los que tengan patrimonio significativo, es que identifiquen unidades o criterios de separación de este patrimonio inmobiliario según sea la tipología. Por ejemplo, si tienes la zona de oficinas y puedes, pues no lo mezcles con la de pisos, porque tu comprador o posible va a comprar, entiende y paga un buen precio por las oficinas, pero no paga por un tipo de inquilino de piso. Vamos, simplemente era hacer este comentario. Luego hay que tener una serie de condicionantes. Tenemos que verlo. Por ejemplo, el dividendo. El dividendo es muy bueno o puede ser muy malo. El dividendo hay que darlo sí o sí. Y el dividendo nos lleva a dos disyuntivas. El dividendo, hay gente que no quiere repartir dividendo. Entonces, en este momento, pues la reunión queda concluida. Es inamovible, no hay conclusión. Si él no quiere repartir dividendos y nosotros le tenemos la quiere hacer y no hay unión, se acabó la reunión. Hay que repartir dividendos, ¿de acuerdo? Entonces, los dividendos nos llevan a una salida que hay una pequeña, no os voy a decir trampa, pero bueno, hay que entender la ley. La ley establece que las SOCIMIs pueden estar endeudadas. No hay límite de endeudamiento. La anterior ley establecía que se podían endeudar hasta el 70%. En esta dice, pueden estar endeudadas. Bueno, pues pueden estar endeudadas hasta que uno va más adelante y se lee la ley y se encuentra con una limitación. Os la voy a contar muy rápidamente, pero para que los que estéis endeudados sepáis que hay que analizarla. Cuando tú haces la cuenta de resultados de una SOCIMI, pues tienes que coger ingresos menos gastos, gastos financieros que corresponderían. Aquí, para los que sois asesores fiscales o asesoráis a terceras partes, no me voy a profundizar en esto, pero hay unas maniobras muy bonitas porque hay gente que está viniendo de las SOCIMIs huyendo de las sociedades, de impuestos de sociedades, que sabéis que transitoriamente, no sé lo que es transitoriamente en el plazo, pero va ya para 2 años o 3, hay una limitación de deducción del 30% de máximo del EBITDA respecto a gastos financieros. Yo tengo ahora sociedades que están en pérdidas contables y están pagando el impuesto de sociedades, porque no se pueden deducir todos los intereses. Esto es una aventura que... Entonces están viniendo sociedades a meterse en las SOCIMIs donde esta limitación no existe. Pero bueno, eso es un margen para contaros para lo poliédrico que es una SOCIMI. Bueno, hacemos ingresos menos gastos, le quitamos las amortizaciones, le quitamos los intereses, beneficio antes de impuestos, le aplico impuestos cero, beneficio después de impuestos. Bueno, pues beneficio después de impuestos. En este momento es donde tenemos que repartir dividendos. Ya os contarán, el 80%, hay que repartirlos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que después de los beneficios es cuando se devuelve el principal, el servicio de la deuda. Entonces nos podemos encontrar que no tenemos caja para devolver el pago del principal, porque hemos repartido dividendos. Y hay que hacerlo primero. O sea que no es discutible. Si uno dice, ¿y le pago a la Caixa o al Sabadell? Esto no lo sé, pero usted tiene que repartir dividendos. ¿Qué es lo que se está haciendo en la actualidad?
pues lo que se está haciendo es que nos vamos rápidamente al notario por la tarde y hacemos una ampliación de capital y volvemos a meter el dinero en la cantidad exacta para devolver el préstamo. Pero bueno, que sepáis que tenemos que ver los que estáis muy endeudados para hacerlo. Luego los que tienen BINs, las bases imponibles negativas de años anteriores, pues a lo mejor tampoco les conviene hacer una SOCIMI, porque tienen 18 años para recrearse con las pérdidas y están allí sin pagar impuestos. Cada uno, o sea, que os quiero decir que hay un análisis previo en el que aquí, yo os invito a que con el Departamento Fiscal de Martínez Echevarría lo estemos mirando muy bien. ¿Qué más cosas hay en análisis previo? Fijaros que todavía no hemos hecho la SOCIMI, estamos todavía trabajando, aquí se nos va un mes y medio, 2, con algunos grupos familiares, cafés y tal. Bueno, se están utilizando como protocolo familiar. Por ejemplo, hay gente que lo que más le puede gustar en una SOCIMI es el reparto de los dividendos, porque garantiza que cuando falte el patriarca o la primera generación y empiecen ya las segundas y las terceras generaciones, muchas de ellas, como estamos viendo, pues a tener pequeñas discusiones y aparecen postizos y hijos por todos los sitios, bueno, pues en ese momento, sobre todo cuando son dos hermanos que lo fundaron, sabéis que a lo mejor hay alguien que toma el poder, malinforma o está capitalizando continuamente la compañía, y hay alguien que, por ejemplo, es que estoy recordando una de Marbella, pues que viven dos hermanos en Estados Unidos y en Latinoamérica y no saben lo que pasa en la sociedad, no reciben los dividendos, les gustaría invertir en otra cosa. Estuvimos el otro día con una sociedad pues que tiene más de 20 millones en cash acumulados, pero en dinero, porque no ha repartido dividendos, y hay hermanos que les encantaría hacer otro tipo de negocios. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la SOCIMI, como obliga a repartir dividendos, pues hombre, uno está tranquilo que aunque otro lo lleve, lo va a hacer, y ahora os explicaré nuestras funciones. Bueno, estos son de los puntos que más tenéis que mirar, como veis aquí, que tenéis aquí todo el accionariado, toda la estructura societaria, que tiene que ser sociedad anónima, no puede ser sociedad limitada, nos encargamos de todo y lo hacemos. Bueno, empezamos a trabajar, tenemos que constituir la SOCIMI, hemos decidido que hay que hacer una SOCIMI, o que no, y es una buena decisión, el que no, lo importante es que lo haya pensado y reflexionado. Bueno, pues cuando entramos en una SOCIMI, el asesor registrado tiene que rodearse de 3 alfiles que vamos a entrar a trabajar durante, mirar, el proceso de constituir una SOCIMI no son menos de 3 o 4 meses, no venden las SOCIMIs en Capravo, es un trabajo importante el que vamos a tener que trabajar ahí, y es muy bonito, la verdad es que es muy gratificante, se colocan muchas cosas. Bien, entonces tenemos que trabajar con 3 equipos, tenemos que trabajar con un equipo que se dedica al tema societario y fiscal, con un asesor inmobiliario y con un auditor. Brevemente, nuestros amigos de Martínez Echevarría tienen que hacer, aparte, ya imaginaos, ya hemos trabajado con el tema fiscal, protocolo familiar, pactos parasociales que se puedan realizar, y tenemos que hacer una due diligence. No sé si alguno ha sufrido o ha encargado una due diligence. Una due diligence es mirar los pomos de las puertas, es entrar en la sociedad y en sus accionistas con todo tipo de detalles para salvaguardar que toda la información que se tiene es verosímil y real. Me explico. Una due diligence es una actividad en la que se van a mirar, pues, aguas arriba, que serían los accionistas, y aguas abajo, tanto los inmuebles como la propia estructura societaria. Vamos a mirar pues todos los aspectos que puedan ser pues de impuestos que puedan tener antiguos, que puedan tener empleados, que puedan tener licencias, permisos, cómo están los contratos de alquiler, si cumplen los requisitos, todos y cada uno de los detalles que os podéis imaginar y que vienen muy bien. Os voy a contar una anécdota que pasaba. A veces cuando uno entra en los grupos familiares, pues el día a día, bueno, pues se ha ido haciendo, no vamos a decir que se entra en procrastinación, pero bueno, pues son cosas que el paso del tiempo y distinta normativa pues ha hecho que se constituyan. Yo estoy en grupos familiares, y bueno, pues no lo tiene BMW, pero tiene 35, 37 sociedades, son cosas que iban creando. Pues con un socio hice este bloque y me quedé con un accionista de referencia, el otro lo tengo con mis hijos, en fin, hay una casuística
que muchos de vosotros conocéis. Algunos que son muy ordenaditos y muy meticulosos, tienen una cabecera holding y cuelgan sus 3 o 4 edificios. Pero vamos, los que vienen arrastrando y han sido un poquito constructor, promotor, las que nos encontramos ahí. Hay alguna tesis para los abogados del Estado, lo que se puede hacer, lo que se hizo en España con el ladrillo. Bueno, se tienen que meter y, por ejemplo, nos encontramos que se meten los abogados y pues a la primera semana me llaman, dicen, mira, no te lo vas a creer lo que ha pasado, Antonio. Es que, dice, que no tiene ninguna escritura en el registro de la propiedad. Digo, pero no me lo puedo, o sea, imagínate, en la letra A ya había, no tenía nada, me voy al emisor, al cliente, digo, oye, mira, joder, si es que si no tienen las escrituras, vamos, vengo a avisarte de que tengo que hacer una revisión de los presupuestos, porque si empezamos aquí en el día 1 y no tienes las escrituras, puedo deducir la que me viene detrás. Y me dice, no te preocupes, que está todo bien. Dice, te lo voy a explicar. Dice, es que vale muchísimo dinero hacerlo. Como eran de mi padre, no tengo deudas, no aparece nada, pues no las he inscrito. Y ya está. Y llevan ahí 25 años y van a seguir, pero bueno, que si es necesario lo hago. Total, que el hombre, y si hay aquí un notario que me ayude, pero sabéis que el escritura tienes que ir con la escritura original, no vale ni la copia simple, tienes que ir de registro en registro con tus escrituras, con tus sociedades y con todo. Total, que se producen bueno, pues distintas situaciones que hay que reformar, pues licencias que no estaban hechas, obras, bueno, no os quiero decir cuando entramos en locales de carácter público, cuando son restauración o discotecas. Pues ahí viene bien, te quiero decir, se llama financieramente un stress testing el que sometemos y colocamos situaciones, yo le llamo un poco como el alcohol en las heridas, a veces se escuece, pero después dices, joder, qué bien me siento y me ha saneado, hacía falta una entrada de todo eso. No os quiero asustar, pero simplemente os quiero decir que hay que hacerlo, es decir, que el que no quiera ser transparente, que no venga a una SOCIMI, de ninguna manera, que no pierda el tiempo y que no lo haga perder a nosotros, porque no tiene sentido. Es un lugar muy confortable para el que ya está y sobre todo por si algún día quiere entrar, que os lo comentaremos. Vale. Entra el asesor inmobiliario. Este cuando entra aquí es fenomenal porque produce unas cosas. Tiene que hacer 2 temas que os pueden sorprender, pero tiene 2 fases. Una, tiene que asistir al asesor registrado, que soy yo, y le tiene que decir que lo que dicen que hay, existe, y que lo que dicen que existe se dedica a esto y que tiene este inquilino. O sea, os quiero decir, por ejemplo, una SOCIMI que estamos haciendo que tiene 400 y pico plazas de garaje en Tenerife, bueno, si dice que tiene 432, tiene que tener 432, y no 428 ni 434, y si son de verdad o si tienen identificación y si tienen alquiler. Os llevo un caso extremo real, pero que tenemos que identificar. A veces, bueno, hemos tenido problemas. Yo es un mundo que desconocía, pero otra vez sí, el notario que había por aquí, pero cuando entramos en las escrituras, entre lo que dice el catastro, los metros de las escrituras y los que se aportaron, pues a veces tenemos que utilizar decimales y algunas enmiendas en la propia escritura, es decir, que pues tengo que modificar, a veces en una escritura estaba mirando y que estamos hablando de menos de 30 centímetros cuadrados y tenemos que identificar quién de los dos lo ha cambiado y hay que ponerlo bien, o sea que se entra en bastante detalles. Y lo que hace es que contextualiza dónde está todo el patrimonio inmobiliario que estamos haciendo. Y va a hacer lo más importante que os voy a explicar durante 3 minutos, pero que lo tengáis que saber. Se tiene que valorar la SOCIMI. Y digo valorar la SOCIMI, y no digo tasar los edificios, que esto es una aventura que nos estamos encontrando. Yo he descubierto que los inmuebles tienen muchos precios. El precio que compré, el precio contable, el precio de mercado, el precio que le he dicho a mi mujer, el precio que me creo que voy a vender, el precio que me dicen que vale en el mercado. Bueno, hay de todo. Hay gente que todavía vive, a mí me ofrecieron en su momento y ahora no puedo vender a este precio, y de todo. Bueno, todo esto queda totalmente eliminado, gracias a Dios. Y las SOCIMIs pues van a producir un suave aterrizaje a la realidad, cualesquiera que sea la realidad, en cuanto a cómo se valoran unos edificios. Los edificios, como jugamos en bolsa, pues hemos ganado los financieros, y se van a valorar por lo que producen, Es decir, un edificio no vale
porque el de al lado se haya vendido por 7 y el mío entonces con 7,2 o con 6,9. No, no, dime usted, ¿qué inquilinos tiene? ¿Cuánto produce? Por ejemplo, se puede dar el caso, os lo llevo un ejemplo teórico para que se entienda. Si tenemos un mismo edificio, hecho por el mismo arquitecto, con un portal en el medio, con un local a la izquierda y otro a la derecha, los dos de 550 metros cuadrados, salida de urgencias, la misma fachada, ¿valen igual o no? No. En uno puede estar Mercadona con un contrato a 25 años y en el otro un chino vendiendo botellones que le van a cerrar en 6 días porque lo vende por la noche a menores. ¿Vale igual o no vale igual? Pues no valen lo mismo porque tengo riesgo de inquilino. Lo voy a valorar. Hay mucha gente que me intenta cariñosamente, y yo lo agradezco mucho, pues demostrar las bondades de su edificio, dónde está, ven a verlo, primera línea de playa, en la calle Larios o en la calle tal. Y yo digo, pues, fenomenal, fenomenal, voy, pero es que no me vale para nada, porque yo lo que quiero ver es cuánto produce ese edificio. Ya me lo dice, cuando yo calculo el valor de un edificio, yo calculo el cash flow, que los ingresos menos los gastos, a mí el cash flow ya me está diciendo si es bueno o malo el edificio. Si me está diciendo que está dejando a 65 euros por metro cuadrado, tengo una grata impresión, no entiendo mucho, digo, pero caramba, pues tiene muy buena pinta. Si me está diciendo 12, no quiere decir que sea bueno o malo, pero a lo mejor estamos hablando de un polígono industrial, o sea que el precio debe reflejar absolutamente la bondad del edificio, la bondad del inquilino, la bondad de la infraestructura, la bondad de la zona, y debe reflejar todo esto. Por lo tanto, cuando estamos haciendo la SOCIMI y entra el asesor inmobiliario, lo primero que debe hacerse en coordinación con el asesor registrado es una cosa que no la veo muy frecuentemente, que es un plan de negocio. Tenemos que trabajar con el grupo familiar y hacer un plan de negocio que es una pregunta que viene a decir, ¿qué vas a hacer los próximos 5 años? Y hay gente que te dice, voy a seguir haciendo exactamente lo mismo. Bueno, pues vamos a poner en un papel lo que tú quieras. Nosotros nunca opinamos de nada, sino simplemente vamos a poner lo que uno dice. ¿De acuerdo? Entonces dice, yo voy a tener los mismos edificios. Entonces tenemos que hacer distintos cash flows que nos van a dar, por ejemplo, expectativas. Vamos a hacer distintos escenarios, pues que bajan los alquileres, que el índice de ocupación sube o baja, en fin, tenemos que ser un poco realistas, no nos vamos a engañar al solitario, y vamos a mirar que se cumplen estos requisitos. Hay gente que te dice, bueno, pues yo tengo estos inmuebles y tengo previsto que cuando pase la crisis, dentro de 3 años o de 2 años, pues voy a intentar vender este edificio y luego el otro. Al revés, mira, yo tengo una bolsa de dinero, tengo estos edificios y como estamos en crisis voy a intentar comprar lo que vende el de la SOCIMI al lado. Y voy a ser comprador y voy a intentar hacer compras. Todo esto lo tenemos que poner en el plan de negocios. Entonces, como el plan de negocios me lo estoy haciendo con el emisor y el emisor intenta ser optimista, pido el auxilio otra vez del asesor inmobiliario. Entonces, como yo no entiendo del sector inmobiliario, me dice, oye, mira, me está diciendo que dentro de 3 años quiere vender este inmueble que tú has visto anteriormente, que tiene este cash flow, y lo va a vender por 19 millones de euros. Y claro, me viene un asesor inmobiliario y me puede decir, esto no lo va a hacer nunca. Esto no vale 19 millones ni nos va a valer. Puede valer con mucho 12. Entonces le tengo que decir, oye, vamos a intentar poner una cifra que me dicen que no va a valer nunca 19, seamos realistas, para poner aquí una entrada de caja. O puede decir el asesor inmobiliario, hombre, pues sí, pues mira, no sé si 18, 19, pero que sí, que vale, que es correcto. Es decir, pedimos el auxilio para que la información sea muy pragmática, muy realista, ¿de acuerdo? Entonces, el siguiente punto que nosotros tenemos que hacer es, tenemos que intentar, brevemente os digo que hay que hacer los flujos de caja. Nosotros tenemos que traer todos estos flujos de caja aquí, luego si queréis en las preguntas, si alguien los quiere ver, bueno, esto es una fórmula aquí que me van a echar de la carrera, pero escrita aquí en una pizarra al revés. Bueno, intentamos calcular el valor actual de todos estos flujos de caja, luego se le mete una cosa que es el valor residual, que sería cuánto que pasaría a partir del 5.º año. A esto le vamos a quitar las deudas que tenga y nos queda el valor actual neto. Por lo tanto, vamos a tener ya cuánto vale la SOCIMI.
se puede dar el caso, y se da, y tengo un caso, en el que, por ejemplo, alguien, bueno, os cuento cosas que se están haciendo, así lo uno con esto. ¿Qué pasa? Se están haciendo socimis que, como hay unas estructuras que están, a veces hace una due diligence sobre una estructura que está ya un poco muy tensa en determinadas circunstancias y hay de muchos inmuebles, el legislador ha previsto, y os lo explicarán ahora, que prácticamente la movilidad de edificios en escrituras está exenta de todo tipo de impuestos. Es decir, podemos mover por fusiones, adquisiciones, aportaciones en especie, en ampliaciones de capital, podemos mover los edificios, nada, como en el Monopoly, sin ningún tipo de gastos de impuestos significativos, ¿de acuerdo? Entonces estamos haciendo sociedades ex novo, que se llaman, se crea una sociedad en la que se aportan distintos inmuebles por distintas figuras, o por escisión, por aportación de capital, por distintas cosas. Y entonces, nosotros, lo que se da el caso, que cuando se hacen aportaciones en capital, sabéis un poco que si estamos en situación de sociedad anónima, vamos al notario, las socimis, ninguna pone 5 millones de euros, vamos, yo no tengo ninguna, y os digo que tengo, ahora mismo, gracias a Dios, estamos muy bien en el mercado, somos los líderes, pero todo el mundo hace por aportación en especie, coge el edificio, hace una aportación en especie, y para la aportación en especie, ahí lo que se hace es que se tiene que ir, el registro manda un tasador, sí que manda un tasador, y el tasador sí que hace una tasación que suele ser con norma seco, normalmente, perdón, con norma seco. Entonces, o lo que os iba a contar, tengo una SOCIMI que la realidad ha llegado antes que la teoría, en el que los inmuebles están valorados en 12 por el tasador en aportación en escritura pública y el valor actual neto no llega a 9,2. Bueno, esto técnicamente se llama alfa, que es la aportación de valor que da el gestor. Nos podíamos encontrar que un valor, por ejemplo, no es el caso, pero estaríamos más cerca del chino, que los inquilinos son muy malos, y a lo mejor uno de Mercadona se puede ir a 14, no sé, esto me lo estoy inventando, esta parte de aquí, pero la realidad es que, bueno, hay una política de inquilinos que, como se va a vender, pues tampoco quiere que sean muy estables y que estén luego con problemas de salida, ni que tengan que estar en infraestructura, pero simplemente que sepáis que, en este caso, se puede dar el caso real que la valoración sea inferior a la tasación, ¿de acuerdo? Pero no hay ningún problema, porque a efectos mercantiles y de impuestos, la figura que permanece es la de la escritura, o sea que no hay ningún problema. Os estaba explicando esto. Bueno, yo voy rápido para dejar las cosas. Ya han entrado los asesores inmobiliarios y luego entra un auditor. El auditor es una figura que todos conocéis, que muchos, y es una figura que debería crecer cada vez más. Va a decir que lo que han dicho los abogados, que está bien colocado, lo han dicho los inmobiliarios, que existe y cuánto vale, pues el auditor lo va a colocar en un balance y en una cuenta de resultados con unas memorias especiales que se tienen que hacer y con ciertas singularidades que, si queréis, en el turno de preguntas, pues hacemos. Con todo esto, nosotros hacemos un librito de unas 100 y pico páginas que se llama el Documento de Incorporación al Mercado, el DIM, que es como si fuese un cuaderno de venta pues muy importante, es un cuaderno que se especifica todo lo que alguien puede necesitar para entender esa empresa. Desde el Consejo de Administración, cómo se remunera, quiénes son, el currículum vitae de los que están dentro, los tipos de inmueble, las licencias. Cogemos toda esa información, bueno, estamos hablando de un taco de información, la que recopilamos pues bastante gordo, y con todo eso nos vamos al MAP y solicitamos la incorporación al mercado. Hay un proceso de vuelta de subsanaciones que os llaman y que vamos pues un poco intentando corregir, porque claro, adivinar la primera, os cuento alguna anécdota, hay que estar muy preparados. Hay grupos familiares que los tengo reunidos permanentemente en Consejo de Administración y cada 4 días en Junta de Accionistas, porque hay modificaciones. Por ejemplo, estábamos haciendo una SOCIMI y en una de las subsanaciones se nos pidió por parte de la autoridad que cambiásemos el valor nominal de las acciones. Mirad, no sabéis qué coraje, porque es una cosa que ya estaba preparada
Y cambiar una cosa de estas, pues los que sois jurídicos, pues sabéis que hay que hacer una junta de accionistas, hay que llevar las escrituras, tenemos que rehacer todo, hacer un split, hicimos un split de 20-1, rehacer todas las escrituras, todas las participaciones, y se podía haber hecho. O sea que realmente nos encontramos ahí, que hay que mirar y que hay que agilizar. Bueno, entonces ya salimos al MAP y empezamos a cotizar. Y luego, si queréis un poco, os comentamos toda la situación. Yo creo que antes de continuar con lo otro, si os parece, merece la pena que sellemos la parte mercantil y la parte fiscal para que veáis un poco las cosas un poco más en detalle que os van a contar, fiscales de los accionistas y las condiciones de las sociedades, y la parte pues de los dividendos. Les dejo la palabra para que ellos hagan más y yo no os canse a vosotros. Bien, gracias.